Buenos días, hermanos. Bueno, ahí lo voy a dejar. La verdad es que cada vez que llega este tiempo, verano, me trae recuerdos del campamento de Linares. ¿De aquí quién ha ido al campamento? A Linares. Sí. Es una actividad, es un oasis en la vida del creyente. ¿Por qué le digo que es un oasis? Porque durante el año tenemos mucha sequía. No leemos la Biblia, no estamos en estudios todos los días. Tenemos como que nos alejamos de la palabra de Dios. ¿Y el campamento qué es lo que hace? Nos acerca a la palabra de Dios. Lo más que no les gusta a los campamentistas es la hora levantada, porque hay que levantarse y antes de lavarse, antes de nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Un devocional personal. 30 minutos. Tenemos media hora. Podemos ir a la roca, al lado del río, podemos estar sentados bajo un árbol. Es un lugar bien bonito. A mí me gusta mucho. Hace mucho tiempo que no voy al campamento. Y la verdad que este año nos tocaba como iglesia y no pudimos estar. Pero les digo, hermanos, es una actividad muy buena y doy gracias al Señor porque al menos nuestro pastor está allá y está compartiendo con los hermanos. Y se conocen personas, nos conocemos los hermanos, se hacen incluso hasta, salen matrimonios de ahí, salen parejas, y esa es una de las, ¿cómo les puedo decir, hermano? Es una de las virtudes del campamento. El Señor ha mandado que los hijos de Dios tienen que casarse con las hijas de Dios. Los hijos de Dios tienen que casarse entre ellos, no desigual, no matrimonios entre un creyente y un incrédulo. Y el campamento es para eso, para que el Señor dirija a la juventud a formar una buena familia. Así que en eso nosotros estamos contentos de que el Señor siempre hace de acuerdo a su voluntad. Hermanos, para esta mañana, ya casi mediodía, voy a pedir que abran sus Biblias para dar lectura en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1, voy a dar lectura del versículo 3 al versículo 11. Del versículo 3 al versículo 11. Testificando de Cristo tiene como título este pasaje. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, el acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Tengamos un momento de oración. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias que cada día, Señor, tu palabra nos insta, nos enseña, nos redarguye y aún más, oh Señor, vivifica nuestros corazones porque sabemos que es la verdad. Y tú, oh Señor, has puesto esta verdad en nosotros y también quieres que a través de nosotros esta verdad sea, oh Señor, hablada, dirigida, oh Señor, y predicada. Señor, bendice tu palabra esta mañana y pedimos que lo que tú nos digas, oh Señor, sea una norma para nuestra vida. Gracias, oh Señor, por lo que tú harás en esta mañana. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, uno de los paladines, digamos, del Evangelio, hombre del Señor, que de carácter fuerte, de carácter muy mandón, por decirlo así, porque él era una persona que tenía harta autoridad, tenía harto poder, y donde lo que él hacía, él estaba plenamente convencido que estaba haciendo lo correcto. Él no era una persona que hacía las cosas por si salían o por si acaso. Él lo que tenía en mente de hacer, él tenía plena certeza que eso era lo que tenía que hacer. Persiguió a los cristianos, persiguió a la iglesia, persiguió a los hijos del Señor hasta que el Señor mismo le enfrentó y ahí se dio cuenta que él estaba equivocado. Pero en ese tiempo él entregaba todo lo de sí porque pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Dios se le aparece, le habla, lo transforma, pero lo que es él como persona queda. ¿Qué es lo que era él? Él tenía una formación muy grande. Era una persona que dirigía gente y estaba al servicio en ese tiempo y tomaba las directrices para poder hacer el mandato que le habían entregado. Tenía que apresar a gente. Él incluso pidió cartas para ir a otra ciudad y llevar preso. Se le apareció el Señor. Y el cambio, Dios lo transformó y lo que hizo fue el mismo ímpetu, la misma forma de trabajo, la misma como persona en su carácter, lo usó para predicar el Evangelio. Cuando él estuvo ciego y entró en Damasco y Ananías, Dios le habla a Ananías, que le puso las manos para recobrar la vista. Dios le dice a Ananías, mira, este hombre a quien está enfrente de ti, yo le voy a mostrar cuánto va a ser necesario padecer por mi causa. Aparte de ser un gran hombre de Dios, aparte de tener elocuencia al hablar, Dios estaba diciendo, el camino que viene por delante es un camino difícil. Y hermanos, nosotros como testigos, como personas que vamos a testificar del Señor, Dios dice, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en su palabra? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios, cuando nos hace sus hijos, nos hace sus siervos, nos capacita y nos da
ese espíritu de poder, de sabiduría, para que podamos ir y predicar la palabra del Señor con autoridad. Pero dice aquí, por el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Nosotros siempre hemos escuchado, cuando una persona llega al Señor, tiene mucho deseo de trabajar para Él, de servir. No le importa la lluvia, no le importa el agua, no le importa el frío, no le importa el calor. Quiere estar sirviendo al Señor siempre. Ese fuego con el cual uno toma decisiones de la vida para servir al Señor, de a poquito como que se va apagando. Se nos van cortando las ganas, se nos van quitando los deseos, y el medio que nos rodea, las circunstancias, Satanás las usa para que nosotros, este fuego que hay en el corazón de predicar la palabra, vaya decayendo. Hermanos, el fuego del don de Dios que está en nosotros es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Eso quiere decir, hermanos, de que no soy yo quien hace las cosas. Yo no voy a convertir a ninguna persona al Señor. Lo que yo voy a hacer un instrumento para que a través de mí este evangelio tenga fruto. Pero ese fruto no es para mi gloria ni para decir que es lo que estoy haciendo, sino que Dios usa al Espíritu Santo y me hace a mí hablar. Y el versículo 7 que viene más adelante es pero básico. Mira lo que dicen: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Miren las características con las cuales el Señor nos dota a nosotros. Dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hace mucho tiempo se ha dejado, no se ve lo que normalmente los días domingos veíamos antes. Uno veía personas y decía, ellos van a la iglesia, van a reunirse. ¿Por qué? Porque uno los veía que iban con la Biblia y el himnario debajo del brazo o la llevaban. Uno veía en la calle. Normalmente cuando uno vive en una ciudad pequeña, uno va de la casa al templo, va caminando. Aquí son muy largas las distancias. Pero yo allá en Chillán, cuando iba al templo, de mi casa al templo, caminaba. Y pasaba por, ¿cuántas? Eran unas 10 cuadras nomás. Y llegaba al templo. Veía a los hermanos pentecostales en una plaza, en una esquina, cantando, predicando. Venía por otro lado otros hermanos yendo a su lugar de reunión. Era lindo. Hoy día no se ve eso casi. ¿Por qué? Porque la tecnología ya se proyecta aquí adelante el himno, se proyecta la lectura bíblica, que no es malo, pero eso ¿qué es lo que ha hecho? Que nosotros dejemos nuestra Biblia en la casa. Y si el día domingo la dejamos en la casa y no la traemos al templo, ¿qué podemos decir? Que durante la semana a lo mejor ni siquiera la abrimos para leerla. Y dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos ha hecho hijos del Señor valientes para enfrentar al enemigo. Yo no soy el que voy a pelear con él. Dios va a usar su palabra a través de mí para vencer a Satanás, para que ese evangelio llegue a la persona que lo necesita. Y hermanos, no hay nada más hermoso que nosotros como sus hijos seamos usados por el Señor para que ese evangelio llegue. Hermanos, no nos avergoncemos, como dice más adelante, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En el barrio saben que usted es creyente, sus compañeros de trabajo saben que usted es creyente, sus amigos, sus amistades, en donde uno está, mi hablar, mis actitudes, lo que yo hago, todo lo que es mi vida cotidiana, demuestra que soy un hijo del Señor.
Eso es lo que significa no avergonzarnos de dar testimonio del Señor. Porque si yo hago las cosas que la gente o que el mundo hace, estoy demostrando de que para mí las cosas del Señor no son importantes. Y si el Señor, lo más importante, lo más grande que tenía, lo dio en ofrenda para salvarnos, que es el Señor Jesús, Él nos avergonzó. Él fue levantado en una cruz como malhechor. Pagó, murió, derramó su sangre, porque eso era lo que yo como persona merecía, morir. El pecado necesita castigo, y el castigo del pecado es muerte. Y no se trata de la muerte física, porque la muerte que habla la palabra de Dios es separación de Dios con la persona. Eso es muerte espiritual. Separado. Estoy separado del Señor. Y una persona separada del Señor sin vida, un muerto no puede hacer nada. Para sí mismo, la Biblia dice que muchos lo usan para su gloria, para vanagloriarse, que yo hago esto, lo otro. Pero esta vida, este cuerpo, cuando llega al Señor, Dios ese cuerpo no lo cambia, sino lo transforma y le da muchas características. Y una de ellas es poder. Poder. Lo que usted diga, lo que usted dice debe tener poder. No porque usted lo está diciendo, sino porque se está transformando en un portavoz de lo que es la voz de Dios. Dios me pone en mí las palabras para que yo hable, y esas palabras son las que van a salir con autoridad. La gente va a escuchar el Evangelio y Dios va a usar al Espíritu Santo para que esa persona sea redarguida, como dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo cuando viene, ¿qué es lo que convence? De pecado, de justicia y de juicio. Usted no va a poder convencer a nadie. La misma Biblia dice que el Espíritu Santo es quien convence. El Espíritu Santo es quien está en mí, es quien está en usted. Y ese Espíritu Santo es el que hace que usted haga y obre, que esa palabra que sale sea milagrosa. Porque se produce un milagro, una transformación de vida, una transformación de actitudes, una transformación en todo mi ser, que eso lo va cambiando Dios, solamente Dios. Dice, de poder, de amor y dominio propio. Amor. No es amor que nosotros conocemos de enamoramiento, sino ese amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros. Es un amor que es incondicional, no está afecto a como a mí me lo retribuyan, no. Dios nos pone a nosotros que amemos, entreguemos la palabra de Dios con amor, que la otra persona, si lo acepta, gracias Señor. Si no, es responsabilidad de la persona. Pero yo estoy cumpliendo un mandato del Señor, testificando de Cristo. El mensaje, el tema de esta mañana es eso, testificando de Cristo, es el título. El Señor nos llama a testificar y nos dice que Dios nos ha dado poder de amor y dice dominio propio. Mire las palabras que usa. ¿Qué es dominio propio? Es control de sí mismo. Que nosotros debemos controlarnos frente a cómo responde la gente al Evangelio. No debemos molestarnos si alguien nos dice cualquier cosa, porque no me lo están diciendo a mí. Lo están diciendo al mensaje que están escuchando y se lo están diciendo a Dios. Y ellos tendrán que responder un día por lo que están haciendo. Pero nosotros, como sus hijos, ¿qué estamos haciendo? Cumpliendo el mandato. Y para testificar tenemos que tener dominio propio, saber controlarnos.
¿Es verdad? ¿Usted está seguro? ¿Tiene la verdad? Porque la Biblia es la verdad y Dios me ha dado esta verdad para que yo la comparta. Y estoy seguro que esto es cierto y no me lo pueden rebatir. Pero me voy a encontrar con personas que me pueden preguntar un montón de cosas que me tratan de sacar de mis casillas, a las cuales por medio de la acción del Espíritu Santo en mí, en usted, va a hacer que mi carácter no se altere, que haya humildad, que haya benignidad, que haya mansedumbre, que haya paciencia. Y la palabra del Señor va a llegar a ese corazón porque esa persona va a ver que frente a ella tiene una persona controlada. Y no me controlo yo mismo, porque si fuera por mí, uno lo dejaría hablando solo, se iría o entraría a tener algún conflicto mayor. Pero Dios nos pone a nosotros como sus testigos en medio de una generación maligna y perversa. Y por eso dice Dios, no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos vamos a acobardar ni a atemorizar por eso, sino que frente a ello, Dios me va a vestir de fortaleza, me va a vestir para que yo hable la palabra de Dios con poder. Hermanos, nosotros somos en las manos de Dios sus instrumentos. Ahí hay un piano. Uno va al piano, toca la tecla y da el sonido. Da sonido, ¿no es cierto? Y la persona se alegra al escuchar las notas que salen de ese instrumento. Y el instrumento nos dice, ¿sabe? No voy a dar los sonidos. No, está hecho para dar los sonidos que el ejecutante ponga en él. Bueno, nosotros somos instrumentos en las manos del Señor y el Señor en el lugar que nos ponga, donde nos vaya a usar, ¿qué es lo que va a hacer Él? Va a decir, mi hijo tiene que dar este tono. Y por medio del Espíritu Santo en nosotros vamos a hacer una música linda a los oídos de los demás. Hermano, el Evangelio, dice la palabra de Dios, es difícil. La vida cristiana es difícil. Yo no les puedo decir que es fácil. ¿Por qué es difícil? Porque el Evangelio llegó a mí, que era un pecador, perdido, con vicios, quizás con un montón de situaciones malas, me transforma, me cambia, pero en mí sigue existiendo lo que era antes. Solamente que dentro de mí el Espíritu Santo obra, como dice 2 Corintios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero lamentablemente nuestra vida espiritual sigue dentro de nuestra vida humana, nuestra vida carnal. Y ahí está la lucha, que el Señor dice que por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros vamos a salir victoriosos. Hermano, Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto. Sabe nuestra debilidad, sabe cuál es su lado débil, cuál es mi lado débil. Y él por ahí nos ataca. Y el Señor dice que nosotros tenemos que usar este poder, este amor y este dominio propio para que no nos avergoncemos del Señor. Hermano, le va a decir que a usted le corresponde dar el tema mañana, o sabe que no estoy preparado. Esa no es una buena respuesta para el Señor, porque como siervos del Señor, como trabajadores de Dios, nosotros debemos estar siempre preparados. Hay un versículo, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando en la parte de defensa del Evangelio, de apologética, nosotros dice la Biblia que nosotros tenemos que estar siempre preparados
para presentar defensa del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es atacado. Es atacado. Y es atacado a nuestro testimonio, a nuestras personas como personas. Pero ¿cómo? Mire, uno hasta bromas, chistes y un montón de cosas hablan de los pastores que se equivocan, hacen cosas que no deben hacer. Después eso sale hacia afuera como una burla. Pero ¿sabe? Nosotros, para que no avergoncemos el nombre de Dios, Dios nos ha revestido a nosotros de poder, de amor y de dominio propio. Esas virtudes nosotros tenemos que ponerlas en práctica esta semana. Hermanos, nosotros, el Señor Jesús fue muy obediente al Señor, y Él, dentro de su naturaleza humana, divina pero humana, Él manifestó en muchos momentos lo que estaba malo. Cuando entró en el templo, echó para afuera a todo y hasta azotó a los que estaban ahí. No era porque Él lo quería hacer nomás, sino que estaba ordenando lo que tenía que ser. Nosotros, la palabra suya, mi palabra, lo que tenemos que hacer como hijos del Señor es que vaya reforzada con mi testimonio, que vaya con fuerza, para que el Espíritu del Señor, como hijos de Dios, podamos hacer la voluntad de Dios. Y el versículo 10 dice que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, la palabra de Dios, ¿qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cuando nosotros sabemos eso, ¿podemos altercar con el Señor? No. Señor, tenemos que ponernos en las manos de Él. Úsame, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Lo que dijo Saulo. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué dijo Isaías cuando se le apareció a Dios en la visión y lo llamó al servicio? Heme aquí, envíame a mí. Entonces, la actitud que uno tiene hacia el Señor, aquí estoy. Nuestro hermano delante hablaba de la vida cristiana. Sí, el Señor usa. El himno número 12, al Dios de Abraham Lord, es una verdadera historia de la vida de nuestra. Porque el Señor merece ser adorado, merece ser alabado. Y por eso que él leyó también Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría, que es lo que es el temor a Dios. Y no ese temor de miedo, sino es poner a Dios en el lugar que le corresponde y yo situarme en el lugar que a mí me corresponde. El apóstol Pablo usa una palabra que en el griego helenístico koiné, en el que se escribió, es doulos. Eso es siervo, esclavo. Un esclavo no tiene momento para discutir con su jefe, con su dueño. Bueno, el esclavo tiene un dueño. Y Pablo dice, yo esclavo, yo siervo de Jesucristo. Nosotros, siervos del Señor, tenemos que escuchar lo que Dios dice que nosotros hagamos. Y hermanos, con nuestro corazón lleno de alegría, contento, sirviendo al Señor. Hermanos, no hay nada más lindo que nosotros como hijos del Señor terminar el día y terminarlo alabando al Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesús a los discípulos? Ya le dijo, siervos inútiles sois, porque lo que tenían que hacer, solamente eso es lo que tuvieron que hacer. Eso no necesitan ninguna mención honrosa.
porque ya la tienen. Lo que tenemos que ser es fiel al Señor en lo que Él nos ha entregado. Así que, hermanos, esta semana, a abrir la palabra del Señor, a leerla, y ese poder con el que el Señor nos ha dotado, esa transformación, nosotros ir contagiando a este mundo que necesita del Señor. Necesitamos. Y nosotros primeramente, Dios nos manda su palabra, que debemos orar los unos por los otros. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Así que el Señor bendiga su palabra que esta mañana Él nos ha dado y que podamos vivenciarlo, tener la experiencia de ser hijos del Señor, poderosos en Él, amorosos en Él y controlados por el Señor nuestra vida y nuestros actos. Tengamos un momento de oración. Amado Dios, amado Padre Celestial, damos gracias esta mañana por tu palabra que tú nos has entregado. Señor, gracias porque nos das esta seguridad, que no estamos solos, oh Señor. Tú estás con nosotros, tú ya vencidas, derrotados, Satanás. Pero, Señor, nosotros como tus hijos tenemos que obedecer tu mandato, no avergonzarnos, sino que dar testimonio de lo que tú haces en nuestra vida a los demás. Gracias una vez más por tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo la sea aplicando en nuestra vida de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. En los méritos de Cristo Jesús. Amén.